Mi casa de las muñecas. Llevo 13 años en el negocio inmobiliario, así que puedo afirmar que he visto todo tipo de familias e individuos, pues acuden a mí buscando siempre lo mismo, tener un hogar. He conocido centenares de casas en este tiempo, verdaderas obras de arte arquitectónicas, mansiones suntuosas y pequeñas casas familiares de tinte habitual, cada locación con su vibra particular. Algo que puedo corroborar es que las propiedades en las que han sucedido eventos traumáticos son difíciles de vender o rentar. Hay enormes mansiones viejas que han sido rematadas a precios risibles después de años de que su venta haya sido imposible debido a sus antecedentes. Que yo sepa, ninguna sigue en pie. Fueron compradas por grandes constructoras para montar novedosos pisos de departamentos, pues la sociedad actual pareciera que prefiere vivir apilada. Pero esta historia no va de eso. No quiero narrarles cómo mataron a una familia completa mientras dormía, ni cómo se ahorcó algún multimillonario en su sala. Mi intención solo es relatar cómo fue que yo encontré los elementos para construir por fin mi propia casa de muñecas y mi hogar. Justo escribo desde mi habitación. Me encanta el enorme ventanal que permite el paso de la luz de la luna cuando está llena, del resplandor inigualable del sol de mediodía, así como los colores románticos del ocaso. Un clásico y sin duda mi favorito. No siempre viví aquí. Antes mi familia eran otras personas, distintas a estas que siempre visten de blanco. Me tratan bien, pero a veces creo que siguen sin entenderme. Aún así, no me arrepiento de mi pasado. Si no fuera por mi proceder, no estaría hoy compartiéndoles esto. No fue sencillo llegar a esta paz. Me supuso años de trabajo intenso y una selección precisa de los mejores elementos para construir la que sin duda materializaría la casa de mis sueños. Todo comenzó como las buenas historias de amor. Solo me fue necesaria una ojeada a aquel viejo edificio para enamorarme. La propiedad se caía en pedazos, pero ni el deterioro podía esconder lo majestuoso de la construcción. Me aventuré en su interior y sin pensarlo 2 veces decidí que sería mía. Ni siquiera la mostré a ninguno de mis entonces clientes. Quería evitar el riesgo de que algún otro enamoradizo decidiera quedarse con ella, y su pago pudiera ser competencia al mío, quedándose así con el inmueble. Compré la vieja casa y comencé a acondicionar aquel espacio que se convertiría en mi templo y refugio. Restauré todos los rincones, desde el ático hasta el sótano. Pinté las paredes de un verde pistache que resultaba acogedor y me recordaba la casa de muñecas con la que, siendo niño, solía jugar a escondidas. Decoré con alfombras escarlata la sala y el cuarto de estar. En diversos bazares y subastas conseguí muebles antiguos, variados y a precios realmente bajos. Poco a poco, aquella casa se aproximaba a lo que había soñado durante toda mi vida. A la par, seguía trabajando arduamente en la inmobiliaria, tratando de conseguir para otros la misma satisfacción que poco a poco me llenaba a mí. Pasaron algunos meses hasta que terminé de acondicionar la casa. Fue entonces cuando me percaté de que, pese a mi buen gusto, seguía sintiéndose vacía, sin vida. Estaba yo solo ahí adentro, tantos espacios para compartir y nadie con quien hacerlo. De inmediato puse manos a la obra. No pasaría mucho tiempo antes de que aquellos cuartos pudieran estar ocupados. Cualquiera en mi lugar hubiera conseguido una pareja para iniciar una familia. Sin embargo, eso estuvo siempre fuera de mis planes. Mis experiencias con la familia no eran las más gratas. Decidí, por el contrario, abrir mis puertas a diversos invitados, con la intención de que su estancia se volviera permanente para así llenar mi vacío interior. Serían bienvenidos en aquel recinto y sería yo quien decidiera cuántos, quiénes y en dónde se ubicarían a cada momento. Aquel sentimiento me hacía revivir mi infancia. Tenía quizás 6 o 7 años cuando mi padre me descubrió jugando con la casa de muñecas de mi hermana. Me gustaba desplazar aquellos muñecos por los diferentes cuartos a escala. Me hacía sentir poderoso, pues era yo quien los llevaba de un lado a otro, y aquellas figuras toscas de forma humana estaban completamente a mi merced. Mi padre, por supuesto, no lo vio de esa manera. Me llamó maricón y me puso una golpiza que me hizo orinar sangre durante más de una semana. Mis ojos permanecieron cerrados por varios días debido a los moretones. Estoy casi seguro de que me fracturó algún hueso, pero es difícil de confirmar, pues era apenas un niño. Afortunadamente, mi madre se encargó de él poco tiempo después, y debido a que un padre ausente no es algo deseable en nuestra sociedad, lo conservó siempre cerca de nosotros. La embalsamada figura de mi padre, siempre en un sillón del cuarto, en la planta alta de la casa,
Escuchó muchas veces mis quejas, reclamos y mis primeras decepciones amorosas. Fue una lástima que la policía lo encontrara y lo sacara de la casa, junto con mi madre. Así que yo debía hacerlo distinto. Debía de elegir bien mis cartas y actuar siempre con cautela para no cometer el mismo error que antes hundiera a mi progenitora. Elegirlos no fue tarea fácil, y llevar a efecto mi plan requirió de una prudencia eminente. Primero fueron los Sánchez, que eran una pareja encantadora. El alto y de complexión atlética fue el que me dio más trabajo. Se resistió y consiguió acomodarme una patada en la quijada antes de que lograra derribarlo definitivamente. Además, vaciarlo fue muy complejo. La sangre salía por litros y parecía no parar jamás. Ella, por el contrario, era bajita, delgada y ligera. Parecía que el viento la elevaría del suelo a la primera oportunidad. Aún así, resultó escurridiza, pero al final pude trabajarla sin problemas y los acabados resultaron mucho más exquisitos que con él. Tenía la ventaja, incluso, de elegir el color de sus ojos, pues contaba con mi propia colección de globos de cristal en diferentes medidas, realizados por encargo especialmente para mí. Tras algunos días de preparación, estuvieron listos para integrarse a mi familia. La decoración de la casa iba mejorando y ahora podía ver a aquella feliz pareja pasando tiempo de calidad en la cocina. Resultó que él no era tan mal cocinero. Me había esmerado por conservar todos sus dientes, así que las sonrisas llenaban sus rostros. Parecían un poco forzadas, quizá por las suturas que las mantenían en su lugar, pero en el fondo yo sabía que lo disfrutaban de verdad. Cada día por la mañana, y después de alistarme para el trabajo, los sacaba de la cama matrimonial que ocupaban en el cuarto de visitas y los dejaba en la sala, en el cuarto de juegos o en la cocina. A veces él pasaba el día en el estudio, con el periódico en las manos, mientras ella ocupaba un lugar en la mecedora de la sala, leyendo un libro o bordando una servilleta nueva. Las posibilidades eran infinitas. Era como tener mi propia casa de muñecas, pero en tamaño real. Sin embargo, el cuarto de los niños aún no estaba ocupado, y no pasó mucho tiempo antes de que mi transitoria felicidad se viera afectada por la ausencia de la alegría infantil en el recinto. Así que aproveché que tendría una cita con los Stevens, quienes para mi fortuna tenían un par de gemelos de apenas unos meses de edad. Seguro no echarían de menos a uno siempre que pudieran conservar al otro. Les mostré una gran casa con 6 habitaciones, una piscina y un enorme jardín. Estoy seguro de que no notaron el momento preciso en el que perdieron al bebé. El procedimiento fue más sencillo de realizar con el infante. Manejar cuerpos adultos siempre es agotador. En cambio, aquel pequeño fue una delicia. No puso resistencia y apenas emitió 1 o 2 balbuceos. Me llevó solo unas horas dejarlo listo para mi colección y, a diferencia de los adultos, fui capaz de conservar las extremidades articuladas, lo cual volvía más natural las poses que el pequeño podía adoptar. El retrato de la familia perfecta se formaba poco a poco, aproximándome a mi más grande anhelo, un hogar lleno de amor. Un comercial de televisión de esos que nos hacen sonreír y suspirar, pero ahora en carne propia, tangible en mi realidad. Pasaron un par de semanas antes de que la paz que sentí al dejar el bebé en los rígidos brazos de su nueva madre comenzara a perder la fuerza. La inquietud volvió a invadirme y de nuevo llegó la sensación de vacío e insatisfacción. No me bastaba jugar con aquellos 3 integrantes de la familia, cambiarlos de lugar y arroparlos por las noches. Faltaban elementos y era mi responsabilidad resolverlo. Durante semanas me pregunté qué sería conveniente para completar aquel cuadro. La indecisión me llenaba, lo cual me tenía irritable incluso con mis clientes. Creo que perdí un par de ventas por mi falta de atención para con mis compradores y entonces, una tarde, mientras mostraba distraídamente una casa, su presencia me iluminó. Una niña de unos 12 años, cabello negro y rizado, ojos claros y una sonrisa llena de inocencia. Era la perfecta hermana mayor. Automáticamente, mi mal humor se dispersó y decidí concentrarme más en aquella familia, poseedora de la que sería mi próxima adquisición. Tengo el don de conseguir que la gente confíe en mí, y con aquella familia no fue la excepción. Nos vimos en diferentes ocasiones, les mostré distintas casas y cada vez me sentía más cerca de la recompensa. Una tarde, les cité para mostrarles una casa a la orilla del bosque. Tenía un amplio patio trasero cuyo límite se fundía con el inicio de los grandes árboles y la inmensa vegetación. Había un par de columpios y un pequeño estanque lleno de hojas secas casi hasta la mitad. Mi plan era sencillo.
Dispersaría a la familia en el interior de la casa y atraería a la niña al patio trasero. Utilizaría la misma fórmula de cada vez, una botella de agua adicionada con GHB, éxtasis líquido. Normalmente les ofrecía algunas golosinas y algo de beber a mis clientes, y sobre todo los niños siempre las aceptaban sin chistar. Después de conseguir que la niña bebiera aquel compuesto, le sugeriría ir al jardín mientras los padres recorrían las habitaciones, y tras algunos minutos, el efecto de la droga haría el resto del trabajo. Nunca usaba dosis tan elevadas como para matar a mis víctimas, puesto que eso le quitaba lo interesante al trabajo. Prefería dormirlos y observar el miedo en sus ojos al despertar en mi sótano, en la mesa metálica que usaba para vaciarlos, desangrarlos y disecarlos. Me gustaba verlos suplicar, con la mordaza entre los dientes, retorcerse intentando liberarse al comprender que el final era inevitable. La niña bebió el agua sin oponerse y aceptó de buena gana mi sugerencia de jugar en el jardín. Mientras recorría la planta alta con sus padres, fingí que mi celular sonaba, y excusándome con que debía tomar la llamada, me separé de ellos para ir a buscar a la pequeña. La droga había hecho lo suyo. La encontré desplomada en el camino entre la puerta del patio y los columpios. La cargué con facilidad, sintiéndome eufórico, y la llevé a prisa a mi coche. La acomodé en la cajuela y aseguré un pañuelo entre sus mandíbulas semiabiertas para impedir que gritaba si llegara a despertar antes de tiempo. Justo estaba terminando de anudar la cuerda alrededor de sus muñecas cuando escuché a sus padres llamándola desde el interior de la casa. Cerré el maletero firmemente y caminando con paso ligero me encaminé para reunirme con mis clientes. Pasamos un buen rato buscando a la niña. Me mostré apenado y genuinamente preocupado, y no era para menos. Al tenerla en la cajuela del coche por más y más tiempo, corría el riesgo de que la chiquilla despertara y armara un escándalo, puesto que no me había dado oportunidad de sujetarle los pies. Recorrimos la casa más de 20 veces, abrimos todos los closets y las alacenas, y después de más de una hora de búsqueda, concluimos que quizá la niña se había adentrado en el bosque. La botella de agua que yo le había obsequiado estaba tirada a la mitad del patio. Aquello apoyaba la hipótesis de los padres, que sería más tarde respaldada por la policía. Cuando los oficiales llegaron, respondí algunas preguntas y alegando que tenía más clientes, pude por fin abordar mi vehículo y conducir a casa, donde seguramente nos esperaban con ansias, pues la familia seguía creciendo. Mientras conducía, el sonido de la música estimulaba aún más mi euforia. Subí el volumen y canté a todo pulmón durante todo el camino a mi hogar. Privado como me encontraba, no me percaté de que la pequeña despertó, y al encontrarse atrapada en el maletero, comenzó a soltar patadas insistentemente. Consiguió romper uno de los faros traseros del coche, llamando así la atención de un conductor que se detuvo justo detrás de mí en un semáforo. Al llegar a casa, yo procedí igual que siempre. Tras meter el automóvil en la cochera, extraje a la niña de la cajuela. Se retorció e intentó escapar sin conseguirlo. La bajé en medio del escándalo hasta el sótano y sin detenerme siquiera a meditarlo, la sujeté con las correas a la mesa de metal. De haberme apresurado, no la habrían encontrado con vida, pero me gustaba deleitarme mientras realizaba el procedimiento. Estaba preparando mi instrumental para añadir a aquella pequeña a mi colección cuando sonó el timbre de la casa. Los golpes en la puerta eran firmes e insistentes, así que acudí a verificar quién tocaba con tanto apremio. Afuera me esperaban 2 oficiales de policía, quienes comenzaron a interrogarme pues les habían reportado que algo parecía moverse dentro de mi cajuela. Sin resistencia, les conduje hasta la cochera donde revisaron el automóvil, cerciorándose de que, en efecto, uno de mis faros estaba roto. Dentro del maletero y a simple vista, no había nada que me incriminara, y me hubiera salido con la mía si el grito que llegó desde el sótano no les hubiera obligado a entrar en la casa. Aquel día en particular mi familia estaba en la sala. Él cargaba al bebé. Ella dormía recostada en el sillón. Debo admitir que los oficiales no supieron apreciar la belleza de aquel cuadro. Y sobra decir que me arrebataron la oportunidad de sumar a la chiquilla a mi casa de muñecas. Fue el juez quien decidió que debía pasar el resto de mi vida en este lugar de altas paredes blancas. Revisaron mis antecedentes familiares y parecieron entender mi necesidad de formar aquella colección tan poco habitual. Ahora paso mis días aquí, tranquilo. Sé de buena fuente que mi casa sigue ahí. Tal parece que las cosas en el negocio inmobiliario no han cambiado mucho, y por alguna razón, a nadie le gusta la combinación de paredes color pistache con alfombras escarlata.
Quizás alguna vez alguien sienta la necesidad de tener un hogar con una familia llena de amor y entonces compran el inmueble. Mientras tanto, yo paso las tardes jugando con mi casa de muñecas en mi habitación. De cuando en cuando agrego algún habitante y eso me reconforta, pero nada será tan satisfactorio como encender la radio en el sótano con mi próxima víctima atada a la mesa, esperando a ser disecada para formar parte de mi familia.